Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Hoy subrayamos el versículo 36. Entonces todos se animaron y también ellos comenzaron a comer. Queridos amigos, nos encontramos, ¿se acuerdan?, en este momento de dificultades tremendas, de naufragio. Pablo, y decíamos 260 y un poco eran, ¿verdad?, los que estaban yendo hacia Roma, también para ser entregados allí ante el 277 tripulantes del barco. 277, ¿eh? Mira que son situaciones bastante complicadas aquí con la cantidad de gente. Además, Julio, que era el centurión de la corte Augusta, más los tripulantes ya habían prácticamente tirado, como decimos nosotros, ya naña pena veima, ya anda y cuase iban va ¿verdad? En este versículo ahora que vamos a mirar, del capítulo 27, 36, dice: entonces todos los demás se animaron y se acercaron a comer, porque todos estaban ya con miedo, ya prácticamente estaban tirando la toalla. Pablo se levanta, eso ya desde el versículo 21, ya llevábamos muchos días, sin embargo, sin comer. Entonces Pablo se levantó en medio de ellos y dijo: compañeros, si me hubieran hecho caso de no zarpar de Creta, se hubiera evitado este daño y esta pérdida. Eso ya fue en el versículo 21. Cuando añade versículo 26, 36, perdón. Entonces todos los demás se animaron y se acercaron a comer. Bueno, aquí ya entramos también en el contexto teológico, en el contexto religioso, en un momento de crisis. El autor sagrado nos quiere enseñar y nos quiere decir, bueno, en el momento de crisis tampoco hay que tirar la toalla, sino que en el momento de crisis hay que mirar, ver qué podemos hacer. Vaya ya podrá llevarla hasta Hanguaya, y salvar. A ver, coño, imagina como comunidad. Y yo pues tengo una crisis, quiere decir eso, era crecimiento. Crecimiento. Pero para que exista ese crecimiento tenemos que ayudar. Tenemos que dar los pasos importantes, ¿verdad?, para salir a flote. Entonces todos se animaron y también ellos comenzaron a comer.
Miramos de nuevo nuestro contexto histórico. Este versículo forma parte del relato del naufragio, ya sabemos, de Pablo rumbo a Roma. Pablo, que está también prisionero, y otros 275 hombres se convierten en el centro espiritual del grupo, guiándolos con esperanza y fe. O sea que hay un grupo bastante grande. Pablo en ese momento, Pablo la teología, ay de mí, ¿verdad? Si no evangelizar. Ay de mí si no evangelizar. Añe muy dave peneno de peje pañe penuta ave. Jaebe me dale lo vitaña, añe un baresteque. Crisis griego quiere decir momento de dificultad, pero quiere decir crecimiento. Y después entonces de exhortarlos a tener valor, como siempre Pablo. Exhortarse, jale, heroína. Tener valor. Otro, dar gracias a Dios. Pablo parte el pan ante todos como gesto de confianza y entrega. Gesto de confianza y entrega. Se dan cuenta que la simbología eucarística siempre apunta también a eso, ¿verdad? Ese gesto. Tenemos que fortalecernos. Este gesto de dar gracias a Dios. Pablo que parte el pan, Pablo que tiene este gesto de confianza, de entrega. El ambiente era de angustia, pero allá entre los de igual o que están en situación muy negativa, pero sin embargo sus palabras y su testimonio se renuevan en la fe de los creyentes. Upea si yo que fuera a ni ñeñen porque para poder salir de estas crisis o para poder hacer un crecimiento, ahí está. Nuestras palabras y nuestro testimonio, eso es lo que nos van a renovar y nos van a dar fuerza de nuevo para poder pelear y luchar contra aquello que es negativo. Volvemos enseguida con Bañan de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Esto no es una declaración como quien pone play y cuenta lo que vio. No es un relato más, no son palabras más. Esto sale del corazón. Es una carta que brota del interior. No va con filtros ni finjo lo que no soy. Es un canto de amor al que me amó, así primero, sin condición. No te imaginas ese pozo que habitaba yo. En lo profundo y de las fieras él me rescató. No son ideas ni consuelos de mi propio yo. Es la mano fuerte del que me salvó. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Si me asalta
faltan malhechores y se plantan, piden guerra. Yo levanto mi cabeza y para Dios se van mis letras. Mi esperanza en él he puesto y confiado sigo andando paso a paso en la vida y rima a rima en mi canto. En él confío. Ya mi casa tiene dueño y es el Dios que me sostiene. De mi causa él se encarga y ha saldado toda cuenta. En el tiempo de desgracia no rechazará mi vida. En su casa y en su mesa yo sé que tengo cabida. Ja. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Él es fiel. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Tuve ganas de correr para escaparme de tu amor, pero siempre fuiste mucho más veloz. Solo y triste en el desierto, no podía escuchar tu voz, pero aún sin merecerlo, tu amor me rescató. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme. No, no. Estación Cero. Tú no dejaste de amarme, nunca, nunca tú dejaste de cuidarme. Cuando yo estaba tan distante, creía que no le importaba a nadie. Pero llegaste con tu amor, la vida tiene otro color. Y solamente tú tienes la clave. Deberás de parar para escaparme del reloj, pero el tiempo siempre corre a tu favor. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre he sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste
con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, momento de crisis, pero decíamos, sobre todo en este versículo 37, que nos exhortaba a esta parte. Entonces, todo dice se animar. Esto ya nos anima a todos, ¿verdad? Se animan y ellos también comienzan a comer. La palabra clave que nosotros utilizamos del griego, ciertamente que hay muchas palabras, pero es el eusumontes. Eusumontes, que quiere decir justamente ese animar. El griego utiliza la palabra, el verbo, ¿verdad? Eusumeo, que significa recobrar el ánimo y llenarse de buen espíritu. No es solo un consuelo emocional, atención, porque lo emocional pues queda, se me piden vaya ya la gente, ¿verdad? Consuelo emocional, sino que aquí se expresa una renovación interior profunda, el eusumeo, fruto del testimonio de Pablo, fruto del testimonio, fruto del testimonio, eusumeo, que sale de adentro. En un contexto de miedo y caos, este verbo señala el despertar de la esperanza viva. Despertar de la esperanza viva. No es que simplemente se va a quedar en ese caos que parece que ahora está pasando, ¿verdad? Entonces, semos pirimbaya, oiapaya, guazú, ape, ñapuambaya, caruye. Pero estamos siempre con, decimos nosotros, ¿verdad? Con el Dios en la boca. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Imagínense, en medio de alta mar, tormenta de aquí para allá, ñandereta hoy lleve, pero igual el miedo se apodera. Por una parte es comunidad, pero por otra parte también somos individualidad. A ver, sálvese quien pueda y sea buena. Y entonces el pantes, es decir, el todos, el eusumeo, todos, del griego paz, indica totalidad sin excepción, que no se trata solo de un grupo reducido, el que entra ahora, sino que es el pantes, todos, ¿verdad? Son los que ahora tratan de adherirse a la comunidad. Todos. Porque hoy en Copiala Ñandé, si yo que era muchas veces la ñaína en situaciones difíciles, y en lugar de ayudarnos todos, la comunidad para estirar juntos, ¿verdad? Para llegar a ese eusumeo, esa alegría de unirnos juntos. Hoy manteala donde falta la yagua carrera bella que apunta al aspecto negativo, que se deja tocar por la desconfianza, ¿verdad? Eso suele pasar también a nosotros. Suele pasar. Y ahí en Pepe, momento de crisis, momento difícil, momento en que todos tenemos que ayudarnos, ¿verdad? Para salir adelante, y en lugar de reconocer, de decir, sí, a ver, ya por la ahí, ya por la monego, a ver, porque hicimos mal las cosas. No, hombre, Pepe, me voy a tu gente, me voy un poco más, hoy como yo te diosito.
allí va a poner Nicolanda Pelleja. Pero, viste, te pone más palos en la rueda. Como si fuese que todo lo demás, toda la comunidad no se da cuenta y no sabe qué hacer, ¿verdad? Así que, queridos amigos, esto es una totalidad sin excepción. Totalidad sin excepción, el Pantes. Aquí no se trata solo de un grupo reducido, sino de una comunidad entera. Una comunidad entera que se deja tocar por la confianza ahora de un hombre lleno de fe, porque Pablo se levanta después, ¿verdad? Ahí dice, bueno, alguien tiene que tomar la delantera. Y por lo tanto es signo de comunidad transformada. Pablo es signo de comunidad transformada. Estamos pe Moné, estamos pe por la Ibaía, estamos pe Mondá, estamos pe Nepocane, estamos pe la Baila Ñandenetalle. Ahora este es el hecho de levantarse, Pablo, y animar y entusiasmar y decir, bueno, esta es nuestra crisis. Y este es el signo de nuestra comunidad transformadora, donde todos tenemos Pantes, todos tenemos que comenzar a estirar el mismo carro para salir adelante. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe, Nuevo Testamento. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas.
Aquí está mi vida a tu disposición. Aquí está mi tiempo. Aquí está mi historia. Aquí está mi vida a tu disposición. Mi vida es tuya, Señor. Mi vida es tuya, Señor. Tuya, Jesús. Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Mayo, de la esclavitud a la libertad. Pensaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Retenían las cosas preciosas que sin ti nada serían. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no.
exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos en este capítulo 27 de Hechos de los Apóstoles. El versículo aquí dice: diciendo esto, tomó pan, dio gracias a Dios en presencia de todos y partiendo empezó a comer. Entonces todos los demás se animaron y se acercaron a comer. Estamos ahora en este versículo 36. Hay alguien que anima, hay alguien que se da cuenta, hay alguien que dice, aquí en este caso es la figura de Pablo, y el pantes es lo que nosotros estábamos mirando. Pero ahora miramos otra palabrita clave, que es la comida, trofén. Trofem. Esa es la comida en griego, trofem, de trofé. Más que un alimento físico, queridos amigos,
es este sustento que tiene un valor simbólico y espiritual, trofem, el alimentarnos espiritualmente, alimentarnos en la fe. El valor simbólico espiritual es un gesto casi diríamos eucarístico. Pablo, como nuevo Moisés en medio de la tormenta, parte el pan y da aliento, revelando la providencia de Dios aún en medio del peligro. Ahí está, el alimento espiritual. Alimento espiritual. Es lo que nos anima entonces interiormente para que nosotros podamos tener la fuerza necesaria de luchar. Porque no sé yo qué voy a hacer hoy. Difícil ese alimentarnos, fortalecernos espiritualmente si es que no entendemos de un aspecto espiritual, de un aspecto de la presencia de Dios. Hago la trofé, comida espiritual, o trofem, que es de todos, alimento que no es simplemente físico, sino que tiene un valor también simbólico espiritual. Y de eso estuvimos hablando, ¿verdad? Porque cuando hablábamos del cuerpo y la sangre de Cristo, estábamos hablando de ese cuerpo que se dona para la comunidad, del trofén, que nos anima, que nos da fuerza, que tenemos que luchar trofén. Es casi como decir ese trofeo, y justamente trofeo se dice, ¿verdad? Trofeo, trofem, alimento espiritual. Por lo tanto, Pablo aparece así el cristiano de por sí. Aquí aparece Pablo como ese alimento espiritual, como esa figura eucarística. El cristiano, por lo tanto, esto, hermanos, es muy importante. Todos tenemos que aparecer como una figura, imagínense, una figura, en este caso, eucarística, acción de gracias. Entre lo que tengo mañana, entre Shana ya ana llevane. Me vaya con cristiano con llevane. Ya ne voy a cani, ya ne voy a arar. Se nos ofrece como esa persona que es capaz de partir y repartir su propia vida por el bien de su comunidad. Oye esa cua, oye esa pe a llevan. Y entonces ofrece, esa es la figura eucarística. Así que ya es chante, ¿verdad? Al Cristo, Eucaristía, ya en la mesa, en el momento de la Eucaristía, de la misa, sino que ñandé ya es la ñandera pisacuera, rógabe, ñandera pisacuera, trabajo, ve, ñandera pisacuera, rógabe, ve, y familia, pues lleva. Ahí donde nosotros nos partimos y nos repartimos, ¿verdad? Como hijos de Dios, como este famoso trofeo, figura eucarística. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO.
¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? El Evangelio según Juan. Es uno de los registros más tempranos de la vida de Jesús, y al final del libro aprendemos que fue escrito por uno de los seguidores más cercanos de Jesús, llamado el discípulo al que Jesús amaba. Él aparece muchas veces en la narración misma, y hay algo de debate respecto a si es Juan, hijo de Zebedeo, uno de los 12, o un Juan diferente que vivió en Jerusalén y que después fue conocido en la iglesia como Juan el Anciano. Sea el Juan que sea, el libro incorpora su testimonio ocular y fue diseñado brillantemente con un propósito claro que se declara cerca del final del libro. Juan dice: pero esta historia se ha escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Juan cree que el Jesús sobre quien lees en este libro está vivo, es real y puede cambiar tu vida para siempre. El diseño de este libro es realmente genial. Su primera mitad abre con un poema introductorio y una historia corta que es seguida por un gran bloque de historias acerca de Jesús, haciendo señales milagrosas que generan cada vez más controversia. Todo esto culmina en su señal más grande, la resurrección de Lázaro, la cual provoca la controversia más grande, donde los líderes de Israel deciden matar a Jesús. Eso nos lleva a la segunda mitad del libro. Estos capítulos se enfocan en la última noche de Jesús y sus últimas palabras para sus discípulos, seguido de su arresto, juicio, muerte y resurrección. El libro concluye con un epílogo. En este video solo nos enfocaremos en la primera mitad. Así que el libro inicia con una introducción de 2 partes. La primera, un poema que comienza con «En el principio ya existía el verbo», que es una alusión obvia a Génesis 1, cuando Dios creó todo a través de su palabra. Ahora, las palabras de una persona son distintas de la persona en sí, pero también son la encarnación de la mente y la voluntad de esa persona. Así que Juan dice que el verbo estaba con Dios. Esto es distinto de, y sin embargo, que el verbo era Dios. Esto es divino. Y mientras meditamos en esta declaración, escuchamos más adelante en el poema que este verbo divino se hizo humano en Jesús. Luego Juan conecta con las historias del Éxodo, diciendo que Jesús era el tabernáculo de Dios entre nosotros. La gloriosa presencia divina que estaba sobre el arca del pacto se hizo humana en Jesús, lo que lleva a su última declaración, que el único y verdadero, el Dios de Israel, consiste en Dios el Padre y el Hijo que se ha hecho humano para revelarnos al Padre. Mientras consideramos estas asombrosas declaraciones, empezamos a escuchar una historia acerca de cómo Juan el Bautista se encontró con Jesús por primera vez y luego guió a otras personas a encontrarse con él y a convertirse en sus discípulos. Y una por una, mientras las personas se encuentran con Jesús, dicen en voz alta quién piensan ellos que Él es. Y en este capítulo se le da 7 títulos a Jesús. Estos títulos nos preparan para el amor de Juan por el número 7 al diseñar el libro y también declaran algo. Que este ser Jesús de Nazaret, completamente humano, es el Rey mesiánico. Él es el Maestro de Israel y Él es el Hijo de Dios que morirá por los pecados del mundo. Esta es una afirmación muy grande acerca de una persona y ahora Juan va a respaldarla a través de las historias en los capítulos del 2 al 12. Todas tienen el mismo patrón básico. Jesús hace una señal o alguna declaración acerca de sí mismo y eso resulta en malentendidos y controversias. Y así, al final de cada historia, las personas se ven obligadas a tomar una decisión sobre quién creen que Jesús es. La primera sección muestra a Jesús enfrentándose a 4 instituciones clásicas judías. Y en cada caso, Jesús muestra que Él es la realidad a la que esas instituciones señalaban. Jesús está en una boda y el vino se termina. Y Jesús convierte unas grandes vasijas de agua, como 120 galones en total, en el mejor de los vinos. Y el mayordomo le dice al novio, guardaste el mejor vino para el final. Lo que es, por supuesto, cierto. Pero Juan también le llama a esto la primera señal milagrosa de Jesús. En otras palabras, es un símbolo que revela algo acerca de Jesús. Justo como dijo Isaías, que el reino mesiánico sería como una gran fiesta con gran cantidad de buen vino.
Esta primera señal milagrosa revela la generosidad del reino de Jesús. Después, Jesús se dirige al templo de Jerusalén, el lugar donde el cielo y la tierra se supone que deben unirse y donde Dios se encontraría con su pueblo. Y Jesús ejerce su autoridad sobre él, expulsando a todos los cambistas, deteniendo las ofrendas de sacrificio, y cuando los líderes del templo lo amenazan, él dice: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús está declarando que su muerte sacrificial venidera es el lugar donde el cielo y la tierra verdaderamente se unirán. Su cuerpo, que será asesinado, es la realidad hacia la que el edificio del templo apunta. Luego Jesús tiene esta conversación durante toda la noche con un rabí llamado Nicodemo, que piensa que Jesús es igual que él, otro rabí y maestro para Israel. Pero Jesús dice que Israel necesita mucho más que simplemente otro maestro con nueva información. Israel necesita un nuevo corazón y una nueva vida. O en sus propias palabras, nadie puede experimentar el reino de Dios sin haber nacido de nuevo. Jesús cree que los humanos están atrapados en una red de egoísmo y de pecado que lleva a la muerte. Pero Él también sabe que Dios ama a este mundo, así que Él está aquí para ofrecer al pueblo un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad de vivir. Desde aquí, Jesús viaja al norte y termina en un pozo sagrado, conversando con una mujer samaritana. O sea que no es judía. Ellos empiezan a hablar acerca del agua del pozo, la cual Jesús cambia en una metáfora acerca de sí mismo. Él dice que Él está aquí para traer agua viva que puede transformarse en una fuente de vida eterna. Ahora, en Juan, este término se refiere a una nueva calidad de vida, una que está llena del amor eterno de Dios, y es una vida que puede empezar en el ahora y continuar hacia el futuro. Después de esto, Juan ha diseñado otra colección de historias que tuvieron lugar durante 4 de los días sagrados judíos, o fiestas. Y de nuevo, Jesús utiliza las imágenes relacionadas con las fiestas para hacer declaraciones acerca de sí mismo. Primero, Jesús sana a un hombre paralítico en el día de reposo, lo que desata una controversia con los líderes judíos sobre trabajar en el día de reposo. Y Jesús dice que es su Padre quien está trabajando en el día de reposo, así que Él también. Y ellos entienden lo que Jesús está diciendo. Él estaba llamando a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios, así que quieren matarlo. La siguiente historia tiene lugar durante la Pascua, la fiesta que volvía a contar la historia del Éxodo con la cena simbólica del Cordero, el pan y el vino. Y Jesús, milagrosamente, provee comida para una multitud de miles de personas, lo cual resulta en que la gente le pida más pan. Y luego Jesús declara que Él es el verdadero pan y que si ellos comen de Él, descubrirán la vida eterna. Y esto ofende a muchas personas que dejan de seguirlo. Después de esto, hay un bloque de historias ambientadas en Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos, la cual volvía a contar la historia del camino de Israel por el desierto mientras Dios los guiaba con la columna de nube y fuego y les daba agua en el desierto. Y Jesús se levanta en los atrios del templo y exclama: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Y luego Él dice: «Yo soy la luz del mundo». Está diciendo que Él es la presencia iluminadora de Dios y el regalo de vida de Dios para su pueblo. Y algunos le creen y le siguen, pero otros se ofenden. Y otros aún tratan de matarlo por estas afirmaciones exaltadas. La fiesta final es durante Hanukkah, que significa rededicación. Se trata de cómo Judas Macabeo limpió el templo de los ídolos y lo separó como santo una vez más. Y Jesús se dirige al área del templo y dice que Él es aquel que Dios ha apartado como el santo y que Él es el verdadero templo donde la presencia de Dios mora. Y también dice: «El Padre y yo somos uno». Esto enfurece tanto a los líderes de Israel que empiezan a trabajar en un plan para matar a Jesús, así que Él se aparta de la ciudad. Todos estos conflictos culminan en una última señal milagrosa. Jesús se entera de que su querido amigo Lázaro está enfermo, pero su familia vive cerca de Jerusalén, que ahora es una trampa mortal para Jesús. Jesús pudo haberse quedado lejos y hubiera salvado su propia vida, pero Él ama a Lázaro. Por lo que una vez que se entera de que Lázaro murió, Él va a resucitarlo de los muertos y le llama a que salga de la tumba, sabiendo que esto le costará su propia vida. Y por supuesto, las noticias de esta maravillosa señal se esparcen rápidamente. Y justo como Jesús sabía que sucedería, los líderes de Jerusalén escuchan lo que pasó y empiezan a conspirar para asesinarlo.
Así que él entra en Jerusalén como el rey de Israel, quien es rechazado por sus líderes. Entonces, la primera mitad de Juan termina con esta historia acerca de Jesús entregando su vida como un acto de amor por su amigo. Y esto, por supuesto, también es una señal que apunta hacia la cruz, la cual exploraremos con más detalle en el siguiente video. Pero por ahora, esta es la primera mitad del Evangelio de Juan. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos con el capítulo 27, Hechos de los Apóstoles, la teología lucana maravillosa, ¿verdad? Porque siempre Lucas nos presentó ese primer momento que fue el accionar de Dios Padre, y en ese caso podemos decir que Dios Padre nos ofreció todo, nos regaló todo. El primer momento, ¿verdad? Y ahí está la figura, digamos, eucarística, porque es acción de gracias. Es el accionar de Dios dentro de su bondad y de su generosidad, la buena noticia. Pero después, a causa del pecado, entonces, para volver a recuperar, Dios envía a su Hijo. Ahí está la figura eucarística de su Hijo, Jesucristo. Y bueno, y después ahora tenemos la figura del Espíritu Santo. Y aquí es el accionar de los Hechos de los Apóstoles. Y eso es lo que estamos viendo nosotros, ¿verdad? Y mirábamos y vemos a Pablo como figura eucarística. Trofén es el alimento, decíamos. Pablo parte el pan después de dar gracias. Este acto anticipa el misterio de la Eucaristía. La fe en la providencia alimenta el cuerpo, pero sobre todo alimenta el alma. Alimenta el cuerpo, pero alimenta el alma. Pero cuando hablamos del alma, estamos hablando de nuestro compromiso, nuestra asunción, nuestra conciencia. Y mañana ya esa ya se la hace accionar, la se yapona. Y ese es el alimento que se parte y que se reparte. Creo que más claro que esto tantas veces hemos repetido, ¿verdad? Porque es donación, generosidad, entrega. Ahora, en el naufragio, el pan compartido se convierte en símbolo de salvación. ¿Por qué? Y porque aquí pues estamos en un momento de crisis. Simplemente teología para decir, mira qué lindo, esto es lo que Dios nos pide, cómo Dios nos pide, cómo tenemos que actuar. Ese es el aspecto que va a quedar como doctrina, ¿verdad? Pero antes de eso, queridos amigos, todo lo que es doctrinal se había convertido en un accionar concreto. Oye, ya po arejeba. Oye, ya po yandere coepe. Yande hoy, entonces, ya po. Nosotros somos el trofén, somos esta comida, somos esta espiritualidad que se parte, que se reparte. Teología lucana, lo hemos descubierto al partir el pan, ¿verdad?
Todos estos son momentos espectaculares dentro de la gracia de Dios. Y por lo tanto, queridos amigos, en la primera parte ya decíamos que Pablo como una figura eucarística. Una segunda figura del trofén es la esperanza que se contagia. Esperanza que se contagia. Una sola persona llena de fe puede levantar el ánimo de muchos. Pablo no predica desde la comodidad, sino desde la tormenta. Y por eso su palabra convence y transforma. Escuchen bien, comodidad y tormenta. Comodidad y tormenta. Si nosotros estamos simplemente transmitiendo, hablando, pero de nuestra comodidad, todo es cómodo, todo es tranquilo, hoy coñan de ahí grandes, ¿verdad? Ideólogos, grandes pensadores, vais para Japón, pero landas lleno de la reisu ujaina be uga lleva, landeja lleva de que nos ahí en el lo, de yepitazo y claro, eso no convence mucho, Pues algunos estamos llenos, ¿verdad?, de muchas palabrerías, la esperanza que se contagia solamente es desde el momento en que nosotros también estamos en la tormenta. Y desde la tormenta nos vamos ayudando. Y por último, queridos amigos, ese comer como acto de fe. Esto quiere decir que comer en medio de la tormenta es un acto profundamente espiritual. Expresa confianza en que Dios no abandona. Dios no abandona. Estamos también nosotros codo a codo aquí trabajando, fortaleciéndonos. La comida se vuelve, por lo tanto, un sacramento de esperanza. Cada bocado, escuchen bien, querido hermano, cada bocado es un acto de resistencia también espiritual. Cada bocado. Porque es lucha, porque es empeño, porque no es simplemente momberille y na lleva mañana, jalero, pellapó a tu pea, pellapó a moa, pero no. Se damos y camiseta, se jalero, se cora ahí entre mañana y na la pea, pellapó, no. Aquí tiene que haber un comer como acto de fe, es decir amén. Yo me adhiero y yo hago el mismo camino para que toda mi sociedad y para que toda mi vida cristiana con mis hermanos pueda encargarse de hacer crecer el reino de Dios. Bueno, queridos hermanos, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con Mañan de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.